¿Qué tal, señores? Buenas noches. Aquí, después de un tiempo que nos estamos volviendo a ver, en una historia más, te saluda tu amigo Enrique. Vamos a aprender más de historia en esta noche, señores. El tema del día de hoy, de la primera parte, porque es un tema muy largo, la primera parte de la República Aristocrática. ¿Qué fue la República Aristocrática? Muchos me han preguntado, chicos, he tenido muchas preguntas sobre este tema, así que voy a tratar de darte una breve y bien rápida explicación sobre qué fue la República Aristocrática. En el siguiente video hablaremos sobre los gobiernos. República Aristocrática, tenemos a mi amigo Jorge Basadre. Este gran historiador de Perú le puso el nombre República Aristocrática al periodo comprendido entre 1899 y 1919, prácticamente 20 años. Entre esos 20 años, él le pone el término, le acuña el término República Aristocrática. ¿Y por qué le pone República Aristocrática? Porque él dice que fue un periodo en el cual la clase dominante, la clase que tuvo y que controló el poder político en el Perú, fue la clase aristócrata. Vámonos con la pregunta. ¿Qué es un aristócrata? Un aristócrata, chicos, si estás estudiando este tema, tiene que cumplir tres requisitos. Acuérdate bien, tres requisitos para ser un aristócrata. Tiene que tener mucho dinero, tiene que venir de una gran o una buena familia, o sea, tener apellido, o sea, ser alguien de la élite como yo. No tiene que ser del pueblo. Y por último, tiene que ser dueño o de grandes tierras, o de grandes empresas, o de grandes haciendas. Entonces, ¿qué fue la República Aristocrática? Una vez que terminó la guerra contra Chile, el Perú estaba devastado. Recordamos eso, el Perú quedó hecho una ruina. Gobiernos como el de Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, trataron de reconstruir el país, pero sin éxito. Lo mucho que pudo hacer Cáceres fue pagar la deuda externa con el contrato Grace, que ya vimos que no fue algo conveniente para el Perú. Con la llegada de Nicolás de Piedra al poder, ya empieza a gestarse lo que sería la República Aristocrática. Un Perú que se centrará en la minería, que se centrará en la agricultura, que se centrará en la exportación de materias primas, en el ahorro, ¿no? Y en el tema de que el grupo de poder civilista va a regresar nuevamente a la esfera política, ¿no? Ya dejamos de lado al militarismo y entramos a ver a los civiles nuevamente en el poder. Estos civiles en el poder, que recién estaban volviendo a aparecer con Piérola, para este periodo de la República Aristocrática tomarán el poder. Te voy a hablar ahora del Club Nacional. ¿Qué era el Club Nacional? Era un club, como su nombre lo dice, un salón donde se reunía la alta sociedad peruana. Se reunían los famosos 24 amigos. Las 24 familias más poderosas del Perú se reunían en este club a discutir asuntos de la política peruana, ¿no? Estos aristócratas eran muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos tenían tanto poder económico y tanto poder político que llegaron a hacer un plan para gobernar el Perú de una manera pausada y turnándose el poder. Chicos, la República Aristocrática, puntos positivos. Me han preguntado, ¿cuáles son los puntos positivos de la República Aristocrática? Chicos, fue un periodo de paz política porque casi no hubo golpes de Estado, no hubo sobresaltos en los gobiernos, cosa bien rara porque en el Perú ustedes saben que siempre ha habido golpes de Estado. Y también tenemos una economía creciente. La economía subió bastante, empezamos a vender, llegamos a ver el boom del azúcar, el boom del caucho, el boom del algodón, los minerales subieron, la economía peruana estaba bien. Estaba bien la economía y tenemos paz política. Pero como tú debes saber, no todo en esta vida es gratis, es demasiado. Para un país como el Perú, esto suena demasiado bonito como para que fuera verdad. Claro que sí. No fue gratis, el Perú tuvo que pagar algo. ¿Pagamos un precio por tener eso? Sí. Eso es justamente el tema del día de hoy de la República Aristocrática. La República Aristocrática, según Jorge Basadre, es un periodo en el que los aristócratas toman el poder, pero a costa de excluir a las grandes mayorías de la vida política peruana. Eres del pueblo, eres de la sierra, eres un indígena, vives en la selva, no tienes participación política alguna. Los únicos que controlan tu vida, el destino de tu vida y el de la vida política de este país son la clase adinerada. Leyes a favor del pueblo, cero. Leyes a favor de los ricos, muchas. La clase aristócrata controla el Congreso, controla las altas esferas de poder. Eso significó la República Aristocrática. Puntos a favor, mejoró la economía y hay un periodo de estabilidad política. Puntos en contra, para lograr eso, exclusión total de las mayorías y simplemente un puñado de familias ricas controlan el poder. Eso significó la República Aristocrática, chicos. Y para terminar, terminamos hablando de las formas de gobierno. Durante la República Aristocrática se hizo muy popular algunas formas de gobierno, cosa que el día de hoy ya no se practica, pero en esa época eran comunes.
La primera de ellas, y te pueden preguntar, es el enganche. Profesor, ¿qué es el enganche? El enganche, chicos, era una forma de trabajo en la cual yo soy un hacendado, yo soy un minero, yo soy un empresario y quiero tener trabajadores en mi hacienda o en mi mina. Entonces, fácilmente yo mandaba a un capataz a buscar personas desempleadas que quisieran trabajar en mi hacienda. Muy fácil, encontraba a alguien desempleado y le decía, ¿sabes qué? Quiero que trabajes para mí en mi hacienda. Muy bien, yo trabajo para ti. Pero, como yo soy muy buena persona y yo voy a hacer que tú trabajes para mí, yo te voy a dar un sueldo adelantado. Toma, te doy un sueldo, regresas, en un mes voy a regresar y te vas a trabajar a mi hacienda. Muy bien, yo regresé en un mes, obviamente tú ese sueldo adelantado ya te lo gastaste, en un montón de cosas en tus necesidades te lo has gastado. Vas a mi hacienda, trabajas un año, 5 años, 10 años, llega un punto en el que tú, digamos, que estás trabajando para mí, te cansas y ya no quieres seguir trabajando. Entonces tú dices, mi patrón, ¿sabe qué? Ya no quiero seguir trabajando en la hacienda, ya me cansé, quiero ir con mi familia. Muy bien, te puedes ir, pero a cambio primero págame todo lo que te has ido endeudando, incluido el primer sueldo que te adelanté. Y como tú estás tan endeudado y aparte te has gastado ese dinero y no tienes de dónde juntarlo, no puedes pagarme y por lo tanto no te puedes ir de la hacienda hasta que pagues tu deuda. Te has quedado completamente enganchado. Primera forma de trabajo, el enganche. Profesor, pero yo no quiero trabajar así. Muy bien, yo soy un indígena de la sierra. Fácilmente, vamos a hablar de la sierra. En la sierra pasaba una cosa distinta. Yo soy un indio de la sierra, mi familia es pobre, no tengo de dónde comer. Pero voy a hablar con el hacendado, voy a hablar con el patrón que tiene muchas tierras y el patrón me dice, no te preocupes, te voy a dar este pedacito de tierra, ahora vas a vivir acá. Ahora este va a ser tu mañay, así se le decía al pedazo de tierra que te entregaban. Prácticamente el patrón te presta un pedazo de su tierra. Tú vives ahí, vas a sembrar tu chacrita, vas a poder vivir con tu familia bien. Obviamente, ¿cuál es el precio? Vas a tener que trabajar para el dueño de la hacienda de manera gratuita toda tu vida. Eso es el yanaconaje, trabajar gratis a cambio de un pedazo de tierra. ¿Quieres saber un poquito más sobre este tema? Lee el libro Los perros hambrientos de Ciro Alegría y vas a darte cuenta de que ese libro justamente trata sobre la problemática del yanaconaje, cómo los indios sufrían y eran explotados a cambio de recibir pues estos pedazos de tierra de los grandes hacendados. Bien, nos vamos hasta la selva, ya hemos hablado de costa de la sierra, nos vamos hasta la selva. Y en la selva te dije el boom del caucho, ¿verdad? El caucho, el boom de las llantas, el boom de los neumáticos, la revolución industrial, el automóvil, pero eso tuvo un precio, algo que muchos desconocen. ¿Cuál fue el precio? Que se persiguió y se masacró literalmente, se hicieron grandes masacres de indios amazónicos, nativos amazónicos que eran sacados de sus tribus, encadenados a los árboles de caucho y obligados a sacar caucho hasta que murieran o hasta que, bueno, siguieran trabajando de una forma prácticamente esclavista, los esclavizaban. Eso se llaman las correrías. Se perseguían, se correteaban directamente a los nativos y se los masacraba para que salgan el caucho. Cuando se destapó eso, la prensa empezó a hablar y se hizo un escándalo. Estas correrías fueron cambiadas por la habilitación. Si te han preguntado qué es la habilitación, profesor, lo mismo que la correría, con la diferencia que ahora al indio de la selva, para que la gente no critique y no diga que son unos esclavos, le dan una miseria, una pequeña propina, lo que te daría tu mamá o tu papá el domingo, le dan eso diciendo que les están pagando por su trabajo. Esta forma cruel, salvaje y explotadora se trabajó bastante en las selvas de Ucayali, en las selvas de Loreto, donde había mucho árbol de caucho. ¿Quién es el personaje? Carlos Fermín Fitzcarral, el rey del caucho. Profesor, antes de terminar, ¿me puede mencionar algunas familias importantes? Claro que sí. Familias importantes, y escucha los apellidos. Los Gildemeister, los Larco, los Aspíllaga, los Leguía, la Soter Corporation, la Cerro de Pasco Corporation, tenemos a los Candamo y así sucesivamente, ¿no? Profesor, pero yo he escuchado esas avenidas en Miraflores, en empresas de la actualidad. Claro que sí, aún el día de hoy sus descendientes mantienen esas empresas, mantienen su buen apellido y desgraciadamente también mantienen esas conductas racistas y clasistas que tenían en esa época. Aún en la próxima video hablaremos sobre los gobiernos de este periodo tan interesante llamado la República Aristocrática. Esto fue una historia más. Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos.